Entonces, vamos a mostrar esto con un ejemplo. Entonces, se conocen la función factorial, ¿cierto? La función factorial es la función que siempre usa uno para ejemplos, ¿cierto? Entonces, vamos a abrirla aquí un segundo. Listo, este es mi IDE. Entonces, tengo la función... ¿dónde tengo la función factorial? Aquí está la función factorial. Aquí. Eso. Entonces, la función factorial, como nos la enseñan, es factorial de 0 da 1. Y factorial de n, si no es 0, da n por factorial de n menos 1. Entonces, uno codifica eso fácilmente con este código, ¿cierto? Defina factorial de n, da, si n es 0 da 1, y si no da n por factorial de n menos 1. Esa es mi función. Voy a poner a correr aquí escala. Voy a definir esta función. Entonces, defino la función factorial y pues ya la podré usar, ¿cierto? Puedo calcular factorial de 0, entonces me va a decir que da 1, o puedo calcular factorial de 5, entonces me va a decir que da 120, o bueno, lo que sea, me da factorial de lo que yo quiera, ¿cierto? Ahí me va dando el resultado. Bien, una definición recursiva porque factorial llama a factorial. Pues vamos a ver desde el punto de vista de evolución del proceso qué es lo que está haciendo OZ cuando le dicen, por ejemplo, calcule factorial de 4. Entonces, cuando le dicen calcule factorial de 4, dice, factorial, primero que todo calcula el argumento 4. Y luego dice, factorial fue definida por el usuario, entonces voy a coger el cuerpo y en ese cuerpo reemplazo donde decía n por 4, porque n es 4. Entonces me queda si 4 es 0, 1, y si no 4 por factorial de 4 menos 1. Entonces, ¿cómo se evalúa un if? Entonces, un if, fíjense que aquí estas flechitas a veces tienen 2 flechitas y a veces tienen una. Cuando tiene una es que fue un paso el que hice de evaluación. Cuando tiene 2 es que son varios pasos de evaluación que se hicieron allí para no hacer uno por uno. Entonces aquí va a evaluar el if, va a evaluar este condicional. Este condicional va a evaluar a true, a falso, porque 4 no es igual a 0. Y entonces, como es falso, lo que él termina evaluando es el lado derecho. Entonces, él lo que termina poniendo aquí es 4 por factorial de 4 menos 1. Ya evaluamos 4 menos 1, que dio 3, entonces queda 4 por factorial de 3. Y ahí vamos. Y entonces ahora, haciendo lo mismo, pero esta multiplicación todavía no la puede hacer porque él no acaba de evaluar el lado derecho. Entonces necesita evaluar factorial de 3. Para evaluar factorial de 3 hace lo mismo y le dice, pues eso va a dar 3 por factorial de 2. Pero no ha podido hacer ni 4 por, ni 3 por, porque no ha acabado de evaluar el lado derecho. Entonces, para factorial de 2, él dice, eso es 2 por factorial de 1, no lo puede acabar. Para factorial de 1 dice, eso es 1 por factorial de 0, y no lo ha podido acabar. Y ahora factorial de 0, entra, ahora si 0 es igual a 0, entonces va a dar 1. Entonces va a dar 1, y se desaparecieron los llamados a, lo que queda, ya no hay más llamados a factorial. Pero queda pendiente hacer esta multiplicación de 1 por 1, queda 1. Luego multiplicar por 2, queda 2. Luego multiplicar por 3 queda 6 y luego multiplicar por 4 queda 24. Entonces él, fíjense que lo que sucedió fue que él fue acumulando lo que le faltaba por hacer. Cuando ya no había nada más por hacer, fue haciendo lo que le faltaba por hacer cuando pudo resolverlo y dijo que da 24. ¿Cuál es la inquietud? ¿Cuál es la pregunta? Es que hay esas iguales para cero. Sí. Y si es 0, queda como 1. Sí. Yo no podría simplemente colocar como if igual a 1 para que no se vuelva una vez más y quede 4. Pero entonces no podría calcular factorial de 0. O sea, ¿sí me entiendes? O sea, como la función está definida de 0 en adelante, entonces necesito que factorial de 0 de 1. Si yo lo pongo en 1,
va a terminar en 1, pero entonces si le digo factorial de 0, no va a saber qué hacer. O sea, no va, como 0 no es igual a 1, se va a ir por n por factorial de menos 1, y va a quedarse ahí y no va a terminar. Entonces, el caso base es porque me dijeron, porque la definición de factorial empieza en 0. Si la definición de factorial empezara en 1, pues lo parábamos en 1. Pero entonces, si es así, no vamos a calcular nunca factorial de 0. Esa es la única cosa. Sí, como que, sí, porque usted dice hay una multiplicación extra, pero es para poder calcular factorial de 0. ¿Sí? También podría decir uno, si n es 0 es 1, si n es 1 es 1, y si no, si haga n por factorial de n menos 1. También podría hacer 2 if, o decir si n es 0 o n es 1 da 1, y si no, da n por factorial de n menos 1. También. Si uno de los dos se mete un negativo, eso no va a funcionar. ¿Sí? Pero entonces, por eso, cuando a uno le dicen la función factorial está definida para los números naturales, no para los números enteros. Entonces, si usted la usa para los enteros, pues yo no sé cómo va a funcionar. Es como cuando a usted le dicen, use esta librería. Aquí estoy esperando una apuntadora a algo. Y usted le mete algo que no es una apuntadora a algo, pues usted no sabe qué va a hacer eso. Entonces, eso puede que falle. Porque a usted le dicen, yo espero que usted la use metiendo aquí esto así. Si no mete eso así, yo no le aseguro que esto es correcto. Entonces, lo mismo va a pasar con los programas que ustedes hacen. Deben ser correctos. Me preguntaron también, ¿los números que entran para multiplicar son positivos? Bueno, no son negativos. Yo dije, sí, supongan que no son negativos. ¿Sí? Porque todo esto lo hicimos suponiendo, o sea, en ninguna parte del algoritmo para multiplicar y todo eso, era para multiplicar números positivos. En ninguna parte pensé, ¿y qué pasa si son negativos? Entonces, no puedo asegurar que los algoritmos que yo puse ahí funcionan para los negativos. De hecho, sería muy fácil, sería simplemente, si hay números negativos, saque el valor absoluto, hágalo con positivos, y luego, si había dos negativos, pues déjelo igual, si había uno negativo y uno positivo, póngale un menos y se acabó. Pero lo que le contesté a la persona que me preguntó es, suponga que lo vamos a probar solamente con números positivos. ¿Sí? Entonces, su algoritmo debe funcionar con números positivos, no tiene que funcionar con negativos. ¿Sí? Entonces, siempre que usted vaya a desarrollar un programa para algo, tiene que saber cómo es la entrada, cómo es la salida, y usted prueba que es correcto si con los datos de entrada, como me los dijeron cuando iban a entrar, funciona. Si me los entran como no me dijeron que iban a entrar, yo no tengo por qué funcionar. ¿Sí? No, porque no me dijeron que lo hiciera así. Ahora, si a usted le dicen eso tiene que funcionar y estar, ¿cómo se llama? Blindado contra errores del usuario que meta cosas, no sé qué, entonces tiene que hacer ¿cómo se llama? De esos casos de excepción, y entonces cuando le entra un caso de excepción dice error, me metió eso para que el programa no se pierda y no aborte, pero aquí no nos interesa eso. Aquí nos interesa es, la entrada es así, la salida es así, y si la entrada no es así, no tiene por qué funcionar. ¿Listo? Bien. Entonces quedó claro el proceso, ¿cierto? Alguien escribió otro factorial, que lo llamó factorial iterativo. Entonces escribió factorial y dijo, yo llamo, bueno, mejor dicho, voy a tratar de explicar para que entiendan. ¿Cuál era el detalle de la anterior página? ¿Cuál era el...? Supongamos que mi primera factorial de 400, independientemente de que la máquina sea capaz de calcular ese número tan grande o no. ¿Qué iría a hacer esto? Esto iría a hacer, terminaría 400 por 300, por 1 hasta por factorial de 0. Quedaría todos esos cálculos acumulados en la memoria, porque él no puede empezar a calcular hasta que no termina el factorial de 0. Y entonces ahí empieza a devolverse para calcular. O sea que todo esto va quedando en la memoria como cosas por hacer. ¿Mm? Y eso ocupa memoria. Bien. Alguien puede decir, no, pues es que yo ya sé calcular factorial más fácil sin recursividad. ¿Qué haría para calcular factorial sin recursividad? Iterativamente. Me pido factorial de 4, yo digo, entonces 1, luego multiplico por 2, luego por 3, luego por 4. Y hago esa iteración, empiezo. ¿Qué es lo típico que uno haría? Uno haría, para calcular el factorial con un proceso iterativo, ¿qué es lo típico que ustedes harían? Dirían, vea,
voy a tratar de pensar imperativamente como ustedes piensan. Para calcular el factorial yo necesito n lo inicializo en 1 y resultado r lo inicializo en 1 y luego, bueno, no voy a poner n, voy a poner el contador i en 1, r en 1, porque voy a calcular factorial de n. Y entonces lo que voy a hacer luego es, mientras que i sea menor que n, entonces, ¿qué suele hacer uno? Dice, todavía me toca, haga. ¿Qué me toca hacer? Me toca, ahí, asígnele i más 1, y a r, asígnele lo que lleva acumulado por i. Y termine. Eso calcula el factorial de n. ¿Qué dirían ustedes? Voy a simular lo que hace ese programa. El programa empieza con i en 1 y r en 1. Supongamos que va a calcular factorial de 4, como aquí. Entonces, ¿qué haría este programita? Entraría al while, diría 1 es menor que 4, sí. Entonces, ahí asignaré i más 1, o sea, i volvería a 2. Y diría a r asignaré r por 2. O sea, que mi nuevo i es 2 y mi nuevo r es 2 por 1. ¿De acuerdo? Esta parejita son el i y el r, para ver cómo va la computación, va cambiando i y r. Luego, 2 es menor que 4, ¿sí? Entonces dice, ahí asígnale 1 y más 1, o sea, i se vuelve 3. Y a r por i, o sea, 2 por 3, o sea, 6. ¿Cierto? Y en el siguiente paso, dice, 3 es menor que 4, sí. Entonces, i lo vuelve 4 y multiplica 6 por 4, da 24. Me faltó decir aquí algo así como return r. ¿Sí? Y ahora voy en ese pared, voy 3, 6, 4, 24. Y ahora, ¿4 es menor que 4? No, ¿cierto? Entonces termina devolviendo r y r es 24. Entonces el programa calcula el factorial también. ¿Qué ventaja tiene esto sobre esto? Que en la memoria, cada paso solo hay dos cositas. Esto, luego hay esto, luego hay esto. Y él no tiene que ir guardando lo anterior. Y luego hay esto y cuando terminó dice, doy el segundo de esto. O sea, en la memoria no hay sino, así fuera a calcular factorial de 400, en la memoria en cada paso solo habría una parejita de estas. Y cuando calculo la siguiente parejita, esta ya no la tengo que guardar, no la necesito. Y calculo la siguiente parejita, no la necesito. Y así, y al final te devuelvo factorial de 400. O sea que desde el punto de vista de gasto de memoria, este parece mucho más eficiente que este. ¿Cierto? La única, bueno, entonces, en términos de cuántas operaciones hago la misma, que hago n multiplicaciones y aquí también hago n multiplicaciones. El problema no es cuántas operaciones hago, sino que cuánta memoria me gasto. Bien, entonces, por esa foto que ven ahí, Jonier, ¿qué dices? No, perfecto, Jonier, esa es la pregunta que iba a hacer ahorita. Entonces, Jonier pregunta, Jonier, que está virtual, hace esta pregunta, dice, profe, en ese sentido la programación funcional no es la más apropiada para este tipo de problemas o no es algo a considerar. Entonces, para allá voy, Jonier, ya le voy a responder su pregunta. Ahorita le pregunto si le quedó respondida. Entonces lo que le dicen a uno es, entonces, ¿para qué hacerlo funcionalmente si esto no gasta tanto espacio? Entonces no tendría sentido hacerlo funcionalmente. Entonces yo les digo, igual en su programa imperativo también ha podido hacer este algoritmo recursivo y también funcionaba, pero no funcionaba mejor que este. ¿Estamos de acuerdo? En este caso, esta solución parece mejor que esta solución, ¿cierto? La pregunta es entonces, ¿y esto no lo puedo expresar con un algoritmo recursivo? Y la respuesta es sí. Yo puedo expresar esto mismo con un algoritmo recursivo. Entonces, fíjense qué es lo importante. ¿Cuáles eran los estados? O sea, una iteración es algo que arranca en un estado
avanza al siguiente estado y al siguiente estado hasta que llega a un estado final y da su respuesta. Eso es una iteración. ¿Cómo puedo formular esto mismo recursivamente? Entonces, ¿cómo puedo formular esto mismo recursivamente? Nos pasamos al siguiente. Y entonces, lo importante es esto, es para calcular el factorial de n, entonces lo que vamos a hacer es una iteración. La iteración está basada en estados. ¿Qué tenían mis estados? Tenían el i, el acumulado, y tenía hasta dónde tengo que llegar, el n. Entonces, define una función que se llama el paso iterativo de factorial, entonces se llama faciter. ¿Qué es lo que hace el paso iterativo? Recibe el contador, que en el programa que puse allá llamaba i, aquí se llama cont. Recibe lo que lleva acumulado, que aquí se llama prot, allá se llamaba r. Y esta n, que es hasta dónde hay que parar. Y entonces pregunta, estoy en el estado final, es decir, ya llegué a calcular el factorial de n, eso es contador mayor que n. Entonces, sí, entonces devuelvo mi acumulado, que es el producto, y ahí debe estar el factorial de n. Si no, entonces hago un paso iterativo que es llamar a esta misma función, o sea, recursión, en donde le digo su nuevo estado es contador más 1 y contador por producto, o sea, hago la multiplicación que me hacía falta, le digo que el contador ahora es 1 más, y acuérdese que tengo que llegar hasta el factorial de n, ese n no cambia. Este programa, ¿ya lo ven? ¿Cierto? Ese programa entonces está aquí, venga, lo vemos funcionando. Este es factorial, lo que pasa es que definí la etapa iterativa adentro para no tener que poner a n como parámetro. Entonces, entonces fíjense que este factorial, voy a copiarlo aquí, ya les muestro aquí abajo. Este factorial entonces dice, defino por dentro una cosa que se llama la etapa de iteración del factorial. ¿Qué recibe una etapa de iteración siempre? Recibe el estado. Entonces, ¿qué define el estado de mi iteración? Esas variables que yo dije al principio que necesitaba para controlar el avance. En este caso eran dos, I y R. Aquí se llamaron contador y producto. Pero voy a llamarlas I y R para que fuera igualitico al que mostré ahorita con White. Y entonces, ¿qué hago? Miro, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que hay una condición que se debe cumplir. ¿Cuál condición se cumple? Que aquí en producto llevo acumulado el factorial de conto. Siempre en producto llevo acumulado el factorial de conto. Entonces, al principio, digo que empiezan 1, 1, porque en el producto es 1, llevo acumulado el factorial de 1. ¿Sí? Luego, cuando me pregunta, entonces me pregunto, si el contador es mayor que n, quiere decir que es mayor que el que están pidiendo. Entonces digo, entonces ya llevo, si es mayor es porque ya en contador llevo el factorial de n. Entonces devuelvo lo que llevo acumulado. Si no es mayor, entonces hago un paso de la iteración. ¿Cuál es el paso de la iteración? El contador pasa a contador más 1 y el producto pasa a producto por contador, multiplica una vez más por el y ya. Y luego digo, llamo a ese, entonces factorial de n lo que va a hacer es llamar a la etapa iterativa con el estado inicial. ¿Cuál es el estado inicial? 1, 1, que es lo que aquí empezábamos en 1, 1. O sea, es i igual 1, r igual 1 y luego el while. Entonces aquí es, voy a dejarlo aquí. Entonces aquí es i igual 1, r igual 1 y llama al while. El while es la etapa iterativa. Porque dice que mira, si sí y si no, vuelve y llama a sí mismo. O sea, que es como un while. Solo que no dice while. Es un llamado recursivo a hacer lo mismo y lo mismo y lo mismo hasta que toque terminar. O sea, he implementado una iteración que es de ir de un estado a otro hasta que termino sin necesidad de hacer un while. Solamente haciendo llamados recursivos. ¿De acuerdo?
¿Está claro para todos eso? Bien. Entonces ahora miremos, bueno, pues podemos mirar que esto funcionó, haciendo factorial de 1, pues va a dar 1, o haciendo factorial del 5, que tiene que dar 120. O sea, eso funciona, tal cual como funcionaba el otro, pero no funciona de la misma manera, es decir, el proceso generado computacional no es igual, y vamos a verlo en esta gráfica. Entonces, ¿cómo se evalúa FAC de 4? Entonces él dice, llamo la etapa iterativa con 1, 1 y 4. Bueno, ¿listo? Luego llamada etapa iterativa, entonces dice, FAC iter es un if, entonces evalúa los argumentos 1, 1 y 4 y cambia el cuerpo y lo evalúa. Si 1 mayor que 4, 1, si no, FAC iter de no sé qué. Entonces, como 1 no es mayor que 4, terminará llamando a FAC iter de 2, 1, 4. Y vuelve y hace lo mismo. Como 2 no es mayor que 4, entonces termina llamando a FAC iter de 3, 2, 4. Como 3 no es mayor que 4, FAC iter de 4, 6, 4. Como 4 no es mayor que 4, a FAC iter de 5, 24, 4. Y como 5 es mayor que 4, devuelve 24. Y se acabó el proceso. ¿Cuál es la diferencia entre este proceso y el anterior? Aquí están los dos al tiempo. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? En la memoria, el momento en que más cosas hubo en la memoria, digamos, cuando había esto, pero la memoria vuelve y se achica. O sea, la memoria siempre es constante. Nunca gasto más que esto de memoria. Y entonces lo que estoy guardando en la memoria es los datos del estado. Lo mismo que pasaba en el proceso iterativo que hicimos con el while. O sea que estamos haciendo lo mismo que hacemos con un while, porque estamos haciendo la misma iteración. Entonces la pregunta que me hacía Jonier, no sé si quedó respondida. Si se puede hacer iterativo, hágalo iterativo. Pero lo que lo hace eficiente no es que use un lenguaje funcional o un lenguaje imperativo. Lo que lo hace eficiente es que su solución la planteó como una iteración. Y las iteraciones son más rápidas que las recursiones que no son iteración. Entonces, aquí tenemos, no sé si Jonier quedó respondida la pregunta. Jonier. Ok, listo. Entonces, esa es la diferencia entre el proceso que genera un tipo de solución al proceso que genera otro tipo de solución. Entonces, cuando pasa esto, vamos a decir que eso se llama recursivo lineal. ¿Por qué? Porque se expande la memoria hasta que por fin, y hay otra cosa más y otra cosa más por calcular, hasta que ya no hay nada más por calcular y puedo calcular todo lo que me faltaba calcular. Entonces, a ese proceso se le llama un proceso de contracción. Entonces, se utiliza, o sea, la memoria que se utiliza es como lineal en el tamaño del n, entonces se llama recursivo lineal. Pero a este otro, la memoria, a pesar de que en el número de operaciones se hacen, aquí se hacen 2 por n, porque hay que subir y hay que bajar y no sé qué, aquí se hacen n operaciones, pero es lineal. Lo que cambia es que la memoria que se usa es constante. Siempre se utilizan 3 espacios de memoria para guardar el estado, o 2 en el otro que yo puse aquí, y se acabó. O sea que el espacio es constante, la memoria es constante, o sea, a esas se llaman iterativas. Lineal porque hay n operaciones finalmente que se hacen, igual que en el otro. Eso no lo podemos reducir. Lo que pudimos hacer fue reducir el espacio haciendo una solución iterativa. Entonces, ¿está clara la diferencia entre una iteración y una recursión que no es iteración? Listo. Eso les va, en el proyecto, en el taller se les pidió hacer el algoritmo campesino en versión recursión lineal y en versión iterativa. Las dos son recursivas, solo que una codifica una iteración, un proceso iterativo, y la otra codifica un proceso recursivo lineal. Pero las dos son, desde el punto de vista sintáctico, funciones recursivas. No usamos ni while, ni usamos nada de esas cosas, ni asignación, ni nada de esas cosas. O sea, lo importante es que, y por eso empezamos el curso por esas cosas, es que entiendan que
tener esa limitación de no tener estado, o sea, no tener variables mutables, y de no tener estructuras de control como el while o el for, no limita realmente el poder programar y computar y calcular. Es otra forma de hacerlo. Va a tener unas grandes ventajas hacerlo así, y es que matemáticamente va a ser más fácil probar que los programas que no usan ni asignación ni esas cosas son correctos que los que sí las usan. Entonces es más fácil probar que lo que uno hace funciona bien. No con pasos de prueba solamente, sino como formalmente. Pero bueno. Listo, entonces vamos a parar ahí y vamos a ver si estas ideas quedaron claras para todos con un Sócrates.